Buenos días, mis queridos y distinguidos hermanos. En esta mañana les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este su canal, Nuestro Firme Fundamento. Bienvenidos y bienvenidas, damas y caballeros, a esta programación de este santo Shabbat. Les damos un cordial saludo a cada uno de nuestros amigos, hermanos, que siempre nos visitan a nuestro canal, y a nuestros hermanos aquí presentes. Que el Padre de la Gloria pueda bendecirnos por todos los días y cada minuto, cada instante de nuestras vidas. Que el amor de Cristo, su misericordia, esté siempre con nosotros, dándonos la fortaleza necesaria, ¿no? Gracias al Padre de la Gloria. Les invitamos a colocarnos de rodillas para tener una palabra de oración. Vamos a orar. Querido y amantísimo Padre que mora en las alturas de los cielos, Padre Santo, te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder doblar nuestras rodillas y reconocer que tú eres el Dios de los dioses, Señor de los señores. Sobre ti debe doblarse toda rodilla. Te damos gracias, Padre, porque podemos reconocer que tú eres el Dios de los dioses. Padre Santo, danos entendimiento, danos sabiduría. Quita todo lo humano de nosotros para poder representar tu misericordia. Padre, sabemos que tu venida es eminente a esta tierra y que por ende tendremos dificultades, tendremos persecuciones, tendremos críticas, tendremos todo tipo de enfermedades. Pero Padre, tú eres nuestro único refugio en quien debemos refugiarnos. Acobíjanos con el manto de tu justicia, Padre, para que podamos ser luz en medio de la oscuridad. Padre, bendice el destino de nuestro país, Ecuador. Bendice también a nuestros hermanos indígenas. Dales la fuerza para que reconozcan que no todo es con fuerza ni todo es a la mala. Nos ponemos en tus manos para que tu espíritu entre en la mente y en el corazón de cada uno de ellos. Bendice las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Bendice a todos los ministros, al presidente de la República y a cada uno de los dirigentes, a cada uno de los ministros como pastores, como también sacerdotes y todos los ministros del país. Quédate con nosotros, Padre de la Gloria, y ayúdanos para permanecer fiel y firme en tus caminos y escuchar tu voz, Padre de la Gloria. Aquellos corazones duros que tratan de resolver todo con violencia, lo ponemos en tus manos, Padre, para que tú seas el que toques esos corazones duros, corazones de piedra, y darles corazón de carne. También te pedimos, Padre, por todos los enfermos que están dentro y fuera de tu pueblo, por nuestra hermana de España que está delicada de salud, por Mari. Ayúdala, Padre, tú eres el médico de los médicos que cura sin medicina. Te clamamos, te suplicamos, Padre, que tú pongas tu manito sanadora sobre ella y sobre su familia. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos a hacer tu voluntad. Padre, nos ponemos en tus manos, porque solo en tus manos estamos seguros. Solo en ti tenemos la protección. Necesitamos la luz del cielo, el Espíritu de Cristo, actuando y protegiendo nuestras vidas. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén. 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 Y amén. Amén. Yo creo que en esta mañana somos privilegiados desde el mero hecho que tenemos luz, tenemos salud, tenemos la vida, tenemos una gran esperanza, que hay un Dios el cual está con nosotros. Gracias, Padre, por traernos a tu casa de oración. Gracias, Padre, por poder reconocer que separado de ti no somos nada ni nadie. Imploramos tu bendición, tu justicia, que siempre permanezcas con nosotros por hoy y siempre. Ten misericordia de nosotros
pecadores en esta mañana. Bueno, les invitamos a cada uno de ustedes, apreciados y distinguidos hermanos, a unirnos en el estudio de la escuela sabática, en el estudio de la santa y noble palabra de Dios, la escuela sabática. Vamos a pedir a nuestra hermana Juanita, la cual tiene el placer de ayudarnos, Juanita y Carlos. Vamos a escucharlo, tenemos un buen mensaje para esta mañana. Bienvenidos y bienvenidas a la escuela sabática. Muy buenos días, queridos hermanos. Shabbat Shalom para cada uno de ustedes, mis hermanos. Vamos a continuar con el estudio del maravilloso libro Profetas y Reyes, ¿no? Vamos a continuar con la historia del profeta Eliseo, este hombre que fue alumno de Elías, ¿no? Recordamos la semana antepasada cómo él quería estar cada vez más cerca de su maestro, de Elías, para aprender lo que sea más necesario para cuando ya Elías se vaya, ya le tocara ya ir al cielo, porque ellos sabían muy bien que Elías tenía que ser llevado al cielo, ¿no? Vivo, ¿no? Y vemos cómo Eliseo dice que él aprovechaba cada oportunidad que tuviera para aprender de su maestro, ¿no? Ahora estamos por el capítulo 18 que titula La purificación de las aguas, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la palabra. Vamos a buscar en el libro de Génesis capítulo 13, versos 10 y 12. Génesis 13, 10 y 12. De modo que Lot alzó los ojos y vio todo el distrito del Jordán, que todo él era una región bien regada, antes de que Yahweh arruinara a Sodoma y Gomorra, como el jardín de Yahweh, como la tierra del Egipto hasta Zoar. Abraham moró en la tierra de Canaán, pero Lot moró en las ciudades del distrito. Por fin asentó su tienda cerca de Sodoma. Aquí retrocedemos un poco a la historia. Está hablando de Lot, el sobrino de Abraham. Dice que cuando él cuando fue a vivir a Sodoma, dice que la primera parte que él puso su tienda fue en el valle del Jordán. Y ahí fue donde era, dice, una llanura muy hermosa, antes de que fuera destruida por el Padre Yahweh. Ya conocemos la historia, que fue destruida por qué motivo. Porque ahí se practicaban los pecados más depravantes que pudiera haber, ¿no? Por eso fue destruida, y porque dice que ahí la maldad del hombre era llegó al extremo, que el Padre Yahweh no tuvo otra opción más que destruir esta ciudad, ¿no? ¿Qué más nos dice aquí la palabra? Subsistió una parte del hermoso valle, o sea, en el valle del Jordán, donde aquella vez Lot se posesionó, dice que una parte del hermoso valle, dice que había subsistido, ¿no? Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice, subsistió una parte del hermoso valle, con sus manantiales y arroyos vivificantes, para alegrar el corazón del hombre. En ese valle, rico en campos de cereales, o sea, era un valle muy fructífero, dice que había campos de cereales. ¿Qué más había? Había palmeras, había árboles frutales. Huestes de Israel habían acampado después de cruzar el Jordán. O sea, este lugar era muy, muy importante, porque ahí, mire, ahí acampó el sobrino de Lot antes de ir a vivir a Sodoma y Gomorra, a Sodoma, ¿no? ¿Qué más nos dice? Que cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, ahí también acampó en este valle del Jordán. Y había gozado por primera vez de los frutos de la tierra prometida. Porque vemos, era un valle muy fructífero. Había frutas, palmeras, ¿no? Era bien fructífero este lugar. Dice, y delante
de sí tenían las murallas de la fortaleza pagana de Jericó. Recordemos también, Jericó fue otra ciudad la cual tuvo que el Padre Yahweh destruirla. ¿Por qué? Porque asimismo el pecado era demasiado en esta ciudad de Jericó. Recordemos que cuando estaba al frente Josué del pueblo de Israel, ahí fue que vieron alrededor de los muros 7 vueltas, ¿no? Y ahí fue que fueron destruidos los muros, la muralla de Jericó. ¿Por qué dice? Aquí la hermana Elena nos está explicando. Delante de sí tenían las murallas de la fortaleza pagana de Jericó, centro del culto de Astarte. Era una diosa pagana, la más vil y degradante de todas las formas cananeas de la idolatría, ¿no? Ahí dice que se practicaba la más vil de las adoraciones cananeas. Recordamos que las adoraciones cananeas eran cosas terribles, terribles. Dice que daban el sacrificio a niños. Imagínense, el sacrificio a niños. A los mismos hijos. Sí, a los mismos hijos, para agradar a esta diosa. Imagínense, ¿no? Esa es la misma diosa que el pueblo de Israel adoró cuando estaba en idolatría. Entonces, mire, hasta el pueblo mismo de Israel cayó en este pecado terrible, ¿no? Pronto fueron derribadas sus murallas y muertos sus habitantes. Y en ocasión de su caída se hizo en presencia de todo Israel esta solemne declaración. Vamos a ver cuál es esa declaración que hicieron al frente del pueblo de Israel. Dice Josué capítulo 6, verso 26. Josué 6, 26. La primera cita era Génesis 13, 10 y 12. Ya. Ahora en Josué 6, 26. Entonces Josué hizo que en aquel tiempo en particular se pronunciara un juramento y dijo: maldito sea delante de Yahweh el hombre que se levante y de veras edifique esta ciudad aún a Jericó, pagando con la pérdida de su primogénito, eche los fundamentos de ella, y pagando con la pérdida del menor de los suyos, ponga sus puertas. Entonces se puede que nadie debería construir otra vez en esta ciudad de Jericó. Esa era una orden. Porque ese lugar estaba, por eso dice, maldito delante de Yahweh el hombre que se levantara y reedificara en esta ciudad. Maldecido, Lo mismo que pasó con Sodoma y Gomorra, ¿no? Es que era tanta la maldad que había en esos lugares que ya el Padre Yahweh, ya su misericordia, ya tuvo su límite, ¿no? El Padre Yahweh es misericordioso con nosotros, pero también es un Dios de justicia, ¿no? Dice, transcurrieron 5 siglos, el lugar seguía desolado y maldecido por Dios. Aún los manantiales que había hecho tan deseable la residencia de esa parte del valle sufrieron los efectos de la maldición. O sea, las aguas que habían alrededor del valle, dice que esas aguas eran amargas, no eran buenas. Dice, y en los tiempos de apostasía de Acaz, ahorita otra vez retrocedemos la historia, ahora estamos con Acaz, dice, con los tiempos de apostasía de Acaz, cuando el culto de Astarte revivió con influencia de Jezabel, Jericó, antigua sede de ese culto, fue reedificada. O sea, en los tiempos de que estaba el rey Acaz, guiado por Jezabel, su esposa, dice que ahí reedificaron Jericó. Pero esa no era la voluntad de Dios. Pero algo pasó aquí. Miren lo que dice. Jericó, antigua sede de ese culto, fue reedificada. Si bien a un costo espantoso para el que lo hizo. Quien lo reedificó fue Hiel de Betel. Vamos a ver qué nos dice en 1 Reyes 16:34.
Y aquí se cumple la profecía que ya estaba dicha, ¿no? Que no tenía que nadie volver a construir en Jericó, pero algo terrible pasó ahí, ¿no? Ya, Primera Reyes 16:34. En sus días, Hiel de Betalita edificó a Jericó, pagando con la pérdida de Abiram, su primogénito. Colocó el fundamento de ella y pagando con la pérdida de Segú, el menor de los suyos, puso sus puertas conforme a la palabra de Yahweh que él había hablado por medio de Josué, hijo de Nun. Entonces aquí se cumplió. Entonces hubo muerte, ¿no? ¿Cierto, Carlos? Hubo muerte, ¿no? Por la desobediencia, porque el Padre Yahweh dijo que ese lugar ya nadie más podía construir, ¿no? Dice que no lejos de Jericó, en medio del geles fructífero, se hallaba una de las escuelas de los profetas, como vimos la semana antepasada, ¿no? Cerca de Jericó había, cuando Elías llevó a Eliseo a mostrarle las escuelas de los profetas, le mostró una que había por Jericó. Dice, allí se dirigió Eliseo después de la ascensión de Elías, o sea, ya ascendió Elías al cielo, y ahí dice que fue Eliseo donde estaba esta escuela de los profetas, cerca de Jericó. Mientras estaba entre ellos, los hombres de la ciudad se acercaron al profeta para decirle, miren lo que les digo, he aquí, el asiento de esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra enferma. El manantial que en años anteriores había sido puro y comunicaba vida, pues contribuía mucho a abastecer el agua de la ciudad y la región circundante, ya no podía usarse. O sea, esta agua no servía para el uso o consumo humano, ¿no? Como años anteriores era buena, pero ahora ya no servía. Y le estaban haciendo un pedido, o sea, comunicándole esto al profeta Eliseo. Vamos a ver qué dijo, cuál fue la respuesta de Eliseo. En Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 21. ¿Cuál fue la respuesta a esta súplica de los hombres? Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 19 al 21. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 2, 19 al 21. Con el tiempo los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, mira pues, la situación de la ciudad es buena, tal como ve mi amo, pero el agua es mala y la tierra está causando abortos. Ante eso él dijo, tráiganme una escudilla nueva y pongan sal en ella, de modo que si la trajeron, entonces él salió a la fuente del agua y echó sal en ella y dijo, esto es lo que ha dicho Yahweh, de veras hago saludable estas aguas, ya no resultará en muerte ni en enfermedad. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Eliseo en respuesta a la petición de estos hombres que vivían en la escuela del profeta en Jericó, cerca de Jericó? Dice que le traigan una botija, dice, una botija con sal. ¿Para qué? Para que por medio de la botija con sal le colocó en el agua del valle, ¿no? De este río, donde estaban las aguas que no eran aptas para el consumo humano. Pero miren lo que dice Eliseo, así ha dicho Yahweh, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. ¿Será que el milagro lo hizo Eliseo? No, el milagro lo hizo el Padre Yahweh por medio del profeta, ¿no? Miren lo que dice acá la hermana Elena de Juárez explicando. Dice, la purificación de las aguas de Jericó se realizó no por sabiduría humana, sino por la intervención milagrosa de Dios.
Los que habían reedificado la ciudad no merecían el favor del cielo. ¿Por qué no merecían el favor del cielo? Porque estaban desobedeciendo, ¿cierto, Carlos? Estaban desobedeciendo a la palabra del Padre Yahweh. Por eso no merecían, dice, el favor del cielo. Sin embargo, el que hace que el sol salga sobre malos y buenos, llueve sobre justo e injusto, consideró propio revelar en este caso, mediante ese acto de compasión, su buena disposición para curar a Israel de sus enfermedades espirituales. Y por eso hay que decir que la agua es bendita. No es que el sacerdote bendice No. la agua para que sea bendita, no, si del nacimiento es bendita la agua. Desde el momento que viene de las manos del Padre Yahweh, quien creó las aguas, desde ella es bendita. Es bendita. Claro. Por ejemplo, si uno tiene alguna dolencia y se toma un vaso de agua en el nombre del Padre Yahweh, el Padre Yahweh actúa. No es que el agua es milagrosa, sino actúa el poder de Dios, la fe también de la persona enferma, ¿no? La purificación fue permanente, o sea, de ahí en adelante que esas aguas servían para consumirse, ¿no? Y fueron sanadas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Siglo tras siglo, las aguas han seguido fluyendo para hacer de esa agua parte de un valle hermoso, de oasis. Muchos son las lecciones espirituales que se desprenden de este relato de la purificación de las aguas. La botija nueva, la sal, el manantial, todas estas cosas de las cuales nos habla son altamente simbólicas. Son simbólicas, porque quien actuaba era ahí el poder de nuestro Padre Celestial, ¿no? Al arrojar la sal en el manantial amargo, Eliseo enseñó una lección espiritual que fue impartida siglos más tarde por el Salvador a los discípulos cuando declaró en Mateo 5:13. En Mateo 5:13, a ver qué nos dice. Una palabra o una frase que Yeshua cuando estuvo aquí en la tierra dijo a sus discípulos. Mateo capítulo 5, verso 13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su fuerza, ¿cómo se restaurará su salinidad? Ya no sirve para nada, sino para echarla fuera, para que los hombres la huellen. Entonces esta fue la frase que dijo Yeshua cuando estuvo aquí en la tierra, ahí con sus discípulos. Y él dijo así: vosotros sois la sal de la tierra, ¿no? A mezclar la sal con las aguas contaminadas del manantial, las purificó. En este caso dice que la sal sirvió ¿para qué? Para purificar las aguas del manantial. Y puso vida y bendición donde antes había habido maldición y muerte, ¿no? Ese es el cambio que hubo con estas aguas. Dice, antes eran aguas que no servían para el consumo humano, pero desde el momento que Eliseo colocó la botija con sal, la colocó en el manantial, dice que ahí fueron aguas para dar vida, ya no enfermedad, sino vida. Y aquí está el ejemplo. Cuando Dios compara a sus hijos con la sal, quiere enseñarle, ¿qué quiere enseñarnos? Que su propósito de hacerlos súbditos de su gracia es que lleguen a ser agentes para salvar a otros. Por eso que Yeshua dijo, vosotros sois la sal. ¿Qué quiere decir? Que somos agentes ¿para qué? Para salvar a otros. El fin que perseguía Dios al escoger un pueblo delante de todo el mundo no era tan solo para adoptarlo como sus hijos e hijas, sino para que por su medio el mundo pudiese recibir la gracia que imparte salvación. ¿Cuál fue el propósito del Padre Yahweh? Escoger una nación. ¿Para qué? Para impartir, para hacer luz. Luz, ¿no? Ese fue el propósito del Padre Yahweh. Y así mismo nosotros, mis hermanos, ahora en la actualidad, nosotros somos parte del pueblo del Padre Yahweh, pero ¿con qué? Con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? De ser luz para las demás personas. Ese es el propósito del Padre Yahweh. Cuando el Adón eligió a Abraham,
no fue simplemente para que fuese su amigo especial, sino para que había de transmitir los privilegios especiales que el Señor deseaba otorgar a las naciones. El mundo necesita ver evidencias del cristianismo sincero. El veneno del pecado está obrando en el corazón de la sociedad. Dice que el veneno del pecado está obrando en el corazón de la sociedad. Y nosotros estamos ¿para qué? Para desechar ese veneno y quitar de la sociedad, ¿no? Ciudades y pueblos están sumidos ¿en qué? En el pecado, la corrupción moral. El mundo rebosa de enfermedades, sufrimientos e iniquidad. Cerca y lejos hay almas en pobreza y angustia, agobiadas por un sufrimiento de culpabilidad, que perecen por falta de una influencia salvadora. El evangelio de verdad les es presentado y sin embargo perecen, debido a que el ejemplo de aquellos que debieran ser un sabor de vida es un sabor de muerte. Mira la hermana Elena de Cuay lo que dice claro, ¿no? Dice que nosotros somos escogidos para llevar vida, llevar el evangelio de verdad. Pero si nosotros no estamos llevando el evangelio de verdad, dice que somos somos ejemplo para aquellos que debiéramos ser un ejemplo para los demás. Pero si nosotros no hacemos esta labor, dice que somos, como dice aquí, sus almas beben amargura porque las fuentes están envenenadas, cuando debieran ser como un pozo de agua que brotase para vida eterna. Eso debemos ser, dice, como un pozo que brota para agua para vida eterna. La sal debe mezclarse con la subsistencia de la cual se añade. Debe compenetrarla para conservarla. Así también es como por el trato personal con los hombres son alcanzados por el poder salvador del evangelio. No se salvan como muchedumbre, sino individualmente. Sabemos que la salvación es individual, ¿no? La influencia personal es un poder. Debe obrar con la influencia de Yahshua, elevar donde Yahshua eleva, impartir los principios correctos y obtener el progreso de la corrupción del mundo. Y detener el progreso de la corrupción del mundo. Debe difundir la gracia que únicamente Yahshua puede impartir. Debe elevarla y endulzar la vida y el carácter de los demás por el poder de un ejemplo puro, unido y con una fe y amor ferviente. ¿Qué más nos dice aquí la hermana Elena de Cuay? Léelo por favor, Carlos. Acerca del manantial, hasta entonces contaminado, que había en Jericó, el Adón declaró: yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. El arroyo contaminado representa el alma que está separada de Dios. El pecado no solamente nos separa de Dios, sino que destruye en el alma humana tanto el deseo como la capacidad de conocerlo. Por medio del pecado queda desordenado todo el organismo humano. La mente se pervierte, la imaginación se corrompe, las facultades del alma se degradan. Hay en el corazón ausencia de religión pura y santidad. El poder convertidor de Dios no obró para transformar el carácter. El alma queda débil y por falta de fuerza moral para vencer, se contamina y se degrada. Entonces vemos qué es el pecado. Dice, ¿qué es el pecado en el ser? O sea, el pecado, ¿qué hace en el ser humano? Él dice como las aguas contaminadas que había en el valle del Jordán. Esas aguas amargas. Aguas amargas. Entonces nosotros somos los que decidimos si ser aguas amargas o aguas dulces. Aguas que sirven para dar vida o para dar muerte. Ahora también da
Ujú. Y ahora las aguas también están casi contaminadas todas. Sí, pero aquí está hablando, la hermana Elena de Juan está hablando en lo espiritual, Ya. ¿no? Nos dice que, o sea, como veíamos en antes, que el valle del Jordán, estas aguas que había en el valle del Jordán, eran amargas después que hubo la destrucción, ¿no? De Sodoma y Gomorra, se pusieron amargas, que no eran aptas para el consumo humano. Pero Eliseo, el profeta Eliseo, fue medio por el cual el Padre Yahweh hizo para que estas aguas fueran purificadas. Hizo un milagro ahí el Padre Yahweh, ¿no? ¿Y cuál es el símbolo aquí viene a ser? Nosotros decidimos si somos aguas amargas o aguas dulces, si somos aguas para dar vida o para dar muerte. Eso es lo que nos está diciendo, porque nosotros dice que somos y recordemos que también, no recuerdo qué parte de la Biblia también dice que el Padre Yahweh, en Mateo mismo es, que dice que yo soy el agua de vida, ¿no? Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, somos sus hijos, somos pueblo de Dios, entonces, ¿qué deberíamos llevar? ¿Aguas amargas o aguas dulces? Aguas dulces, aguas que dan vida, ¿no? Dice, para el corazón que llega a purificarse, todo cambia. La transformación del carácter es para el mundo el testimonio de Yahshua que mora en el creyente. Al sujetar los pensamientos y deseos de la voluntad de Yahshua, el Espíritu de Dios produce una nueva vida en el hombre y el hombre interior queda renovado a la imagen de Dios, ¿no? Hombres y mujeres débiles y errantes demuestran al mundo que el poder redentor de la gracia puede desarrollar el carácter deficiente en forma simétrica para hacerle llevar abundantes frutos, ¿no? Cuando dice que cuando actúa en nosotros el Espíritu de Dios, ¿qué produce? Produce vida, ¿no? Produce vida. Y ya el Padre Yahweh dice que hay una nueva vida, una transformación de los seres humanos. El corazón que recibe la palabra de Dios no es un estanque que se evapora, ni es una cisterna rota que pierde su tesoro. Es como el arroyo de las montañas, alimentado por manantiales inagotables, cuyas aguas frescas y chispeantes saltean la roca en roca, refrigerando a los cansados, sedientos y cargados, ¿no? Esta comparación hermosa que hace, ¿no? Dice que nosotros no deberíamos ser como cisternas rotas, que el agua se va, queda seca, ¿verdad? Pero, ¿qué hace el manantial? ¿Qué hace el manantial, no? El que sale de los arroyos, de las montañas, sale el agua frecuentemente, esa no se agota, ¿verdad? Esa agua no se agota, dice que así deberíamos ser nosotros. Una agua inagotable, dice, ¿para qué? Para refrescar a los sedientos, porque uno cuando va por el campo, al menos donde están los ríos limpios aún, porque ahorita hoy en día están contaminadas las aguas, pero en las montañas donde el agua es pura, el agua transparente, cristalina, y uno que venga caminando y ve esa agua, ¿uno qué hace? Coge el agua con sus manos, y qué rica esa agua, ¿no? Es dulce. Dulce, pura, porque no hay contaminación en ella, ¿no? Dice, es como un río que fluye constantemente, a medida que avanza, se va haciendo más hondo y más ancho, hasta que sus aguas vivificantes se extienden por toda la tierra. El arroyo que prosigue su curso cantando, deja detrás de sí sus dones de verdor y copiosos frutos. La hierba de sus orillas es un verde más fresco, los árboles son más frondosos. Claro, ¿se han visto los árboles que están a la orilla del río? ¿Cómo son esos árboles? Más verde, más frondoso, más hermoso, ¿no? ¿Qué más? Dice, la hierba de las orillas es un verdor más fresco y los árboles son más frondosos y las flores más abundantes. Mientras la tierra se desnuda, se oscurece bajo el calor que la afecta durante el verano. Y el curso del río es una raya de verdor en el panorama, ¿no? Vemos que
que esta comparación que hace, dice que las plantas, las flores que están cerca del río son más hermosas, No se marchitan. ajá, que las que están aparte del manantial, ¿no? Asimismo nosotros debemos, ¿qué cosa? Estar cerca de la fuente de agua viva para ser tener más vida, ¿no? Dice, así también sucede con el verdadero Hijo de Dios. La religión de Yahshua se revela como principio vivificante, como una energía espiritual viva y activa que lo compenetra todo. Cuando el corazón se abre a la influencia celestial de la verdad y del amor, estos principios vuelven a fluir como arroyos en el desierto y hacen fructificar lo que antes parecía árido y sin vida. Y mientras beban diariamente de la fuente inagotable y de la gracia y el conocimiento, encontrarán que su propio corazón llega a rebosar del espíritu de su maestro, ¿no? Tenemos que ir, este es el consejo que nos da aquí este maravilloso libro, que debemos de ir, ¿qué cosa? Diariamente, ¿a dónde? A la fuente inagotable del agua de vida. Los cansados quedan refrigerados, los enfermos recobran la salud y encuentran alivio los que estaban cargados de pecado. Vamos a ver qué nos dice en Lucas capítulo 6, 38. Lucas 6, 38. Practiquen el dar y se les dará. Derramarán en sus regazos una medida excelente, apretada, remecida y rebosante, porque con la medida con la que ustedes miden, se les medirá en cambio. En otra versión dice, con la vara que mides, serás medido, también dice, ¿no? Entonces vemos cómo dice, da y se os dará. O sea, si nosotros recibimos esa agua de vida, debemos, dice, que compartir a otras personas, ¿no? Porque la palabra de Dios es fuente de huertos, pozo de agua viva que corren del Líbano, ¿no? Eso es la palabra de Dios. O sea, aquí la comparación, la lección de hoy de la purificación de la agua es una lección para nosotros, ¿no? Nosotros somos merecedores de la salvación o de la vida eterna. ¿Somos merecedores nosotros? ¿Qué dicen? No somos merecedores nosotros, no lo merecemos, no merecemos el perdón. Pero el Padre Yahweh, por su gracia, por su misericordia, nos la concede, ¿no? Asimismo, estas aguas del Valle del Jordán no merecían ser purificadas, porque se fueron en contra de la voluntad de Dios, porque dijo Dios por medio de Josué que este lugar era maldito por Dios, por Padre Yahweh, porque ahí se hacían los pecados más depravantes, ¿no? Y era que nunca más se construyera y nadie reconstruyera esa ciudad. Pero sin embargo, cuando estaba acá con Jezabel, dice que este lugar otra vez lo reconstruyeron y se fueron en contra de la voluntad de Dios. Pero cuando vino Eliseo a la escuela de los profetas que estaba cerca de Jericó, dice que ahí intervino el Padre Yahweh y actuó su poder purificando las aguas. ¿Pero para qué? Para darnos ejemplo a nosotros, que su misericordia es grande para nosotros, ¿no? Dice que él, como veíamos en el libro de Mateo 5:45, que hace llover sobre justos e injustos, ¿no? Ahí vemos la misericordia de Dios, ¿no? Y ahí también vemos, ¿qué más nos muestra aquí esta lección? Que nosotros decidimos si ser aguas de vida o aguas de muerte. Si somos manantiales o somos cisternas rotas. De que al momento de uno recibir el mensaje, uno decide, ¿no? Si el mensaje llega a nosotros y se va como agua en cisterna rota, depende de nosotros. Si el mensaje que llega a nosotros
lo compartimos con otras personas, estas buenas nuevas, dice ahí que ahí somos manantiales de agua viva, ¿no? Y vemos cómo el enemigo también aquí, vemos que Eliseo escogió, o sea, Dios mismo le puso que la sal sirvió para purificar, utilizó como medio Dios para purificar las aguas de este río, ¿no? Pero de hoy en día se escuchan muchas cosas que dicen que la sal es para alejar los demonios, ¿no? ¿Me puedes decir algo, nosotros la otra vez estábamos viendo un reportaje que estaban dando de que la sal eso se usa en la santería, que es ¿Ya? eso que hacen, es espiritismo básicamente, o sea, hacen Ya. brujería y ahí intervienen también los santos y todo eso. ¿Ya? Y hay personas que tienen la creencia que hay que poner platos con sal en las casas, ¿Ya? que supuestamente eso es para alejar la mala vibra y según todos los espíritus malignos y eso. Si ven cómo es el enemigo, o sea, las cosas que el Padre ya usó, todo está imitando, pero para su conveniencia, ¿no? Porque sabemos muy bien, la sal, o sea, aquí, o sea, el Padre Yahweh toma la sal como que nosotros somos la sal, porque ustedes denle una comida simple, ¿cómo la sentimos nosotros, ¿no? Por eso ahí mismo dice, Sí. eso fue usado como un símbolo. Como un símbolo nomás. Porque, Es como lo que mira, pasó cuando Israel estaba en el desierto, cuando se usó la serpiente hecha de bronce. ese No también. quería decir que había que adorar a la serpiente de bronce, sino que simplemente Dios usó eso como un símbolo Como un también. símbolo, claro. Sí, pues de aquí también muchos escogen que hay que adorar a las imágenes del momento que hicieron la serpiente de bronce, ¿no? Esas son otras sextas ya que se versan. Sí, pues por eso uno debe de, digamos, ir y leer toda la historia, porque a veces nos basamos en ciertos versos de la Biblia, cuando sabemos que toca es leer toda la historia, el por qué, ¿no? Vemos que el Padre Yahweh también cuando estuvo aquí en la tierra, o sea, usó las cosas naturales, ¿no? Incluso la sal es desinflamante la sal, porque me acuerdo que mi papi, como él era agricultor, cogía agüita, decía caliénteme agua, cogía agua y esa agua caliente le ponía sal y se ponía pañitos aquí en la cintura, como para trabajar en la agricultura, ya que hace bastante, entonces decía que le desinflamaba, colocar pañitos de agua con sal en la cintura. En los Sí. pies. Entonces vale para sanidad, ¿no? Entonces sabemos cómo el Padre Yahweh ha dejado las cosas naturales para nosotros podernos curar, ¿no? Y asimismo la tierra, que es el barro, ¿no? La arcilla también que le dicen, también para hacer cataplasma y curarse, ¿no? Sino que siempre el enemigo distorsiona todo, ¿no? Y cambia las cosas. Como antes usted decía, hermana Isabel, que dice, no, que el sacerdote va a bendecir las aguas. Si las aguas ya están bendecidas, el momento que sale de las manos del Creador, ya están bendecidas. Ya salen bendecidas. Si no necesitamos bendición humana para que sean bendecidas, sino el Padre Yahweh ya las bendice, ¿no? Eso, mis hermanos. Entonces, gracias por la atención prestada y esperamos que cada una de estas lecciones, de estas historias, de estos grandes profetas nos ayude en nuestro diario vivir, ¿no? Y para el próximo sábado vamos a continuar con el capítulo 19 que titula Un profeta de paz, ¿no? Vamos a continuar con la historia de Eliseo, ¿no? Aprendiendo las grandes lecciones de estos maravillosos hombres de Dios. Gracias, mis hermanos, por su atención. Amén. Agradecemos a nuestra hermana Juanita y a Carlos por esta hermosa y maravillosa escuela sabática la cual hemos compartido, hemos participado, para así continuar pues con la alabanza a nuestro Dios. Le damos gracias al Creador por mantenernos con salud, mantenernos con vida y mantenernos así pues con el ánimo de seguir en adelante, impulsando el mensaje del Señor, impulsando la espiritualidad en cada una de nuestras vidas. Bueno, le damos gracias a Dios por estar con nosotros. Vamos para terminar esta escuela sabática. Vamos a tener una palabra de oración y de ahí vamos en 5 minutos. Nuevamente continuamos con nuestra programación que estamos llevando, ¿ya? Vamos a orar.
Amado Padre, gracias te damos. Gracias te damos por estar con nosotros en esta mañana. Gracias porque tú eres nuestro único Dios. Gracias porque nos amas con todas nuestras imperfecciones. Te seguimos dando gracias, Padre de la gloria, porque nos animas a vivir una vida espiritual, una vida de perseverancia, permanecer contigo en tiempos buenos y en tiempos malos. Bendice a cada una de las personas que están escuchando tu palabra y ayúdanos para que seamos no solamente portavoz, sino portaestandarte de tu santa palabra. Quédate con nosotros, guíanos por un buen camino. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, pedimos a nuestros amigos que por favor que no se desconecten de nosotros, porque en 5 minutitos estaremos nuevamente al aire con un hermoso tema, con un hermosísimo tema, los 7 espíritus de Dios. Así que pila, estemos atentos porque esta revolución de hablar el evangelio, de presentar la verdad, ya comenzó. Entonces pues, en 5 minutos nuevamente al aire. Bendición y un excelentísimo día.